bendiga a todos. Amén. ¿Están contentos? Amén. Sí, porque hay un dicho hondureño que dice: indio comido, indio al camino. Ustedes no van al camino. Hablamos el primer día del alma, ayer se habló del cuerpo, hoy vamos a hablar del espíritu. Y cuando hablamos del espíritu, hablamos de la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo está en la palabra del rey David, cuando oró al Señor y le pidió: haz un espíritu recto dentro de mí. Eso es bueno, formar una vida de calidad, donde no solamente nos cuidemos del pecado y cuidemos la salud, sino cuidemos la formación integral del cristiano. Vamos a hablar del discipulado como la esencia del cristianismo. Y quiero dejar una parte de preguntas y respuestas. Yo les di una hojita, ahí la tienen, porque ustedes pueden comprobar la cita, no vamos a perder tiempo buscando cita, porque todos ustedes que trabajan en un ministerio de evangelismo práctico en los hospitales y con personas necesitadas manejan la Biblia. El tiempo ha cambiado mucho. Yo conversaba con el doctor cuando empezábamos las cámaras grandes, los rollos, la máquina de escribir, el mimeógrafo. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que hoy podemos con un teléfono no solamente comunicarnos, sino ahorita mismo esto que estamos haciendo se está transmitiendo a todo el mundo por Facebook? El mundo ha cambiado. Pero tristemente con este cambio del mundo también se han diluido muchos principios fundamentales de Jesucristo. La iglesia ha cambiado. ¿Sí? Ha cambiado de tal manera que no nos damos cuenta, porque se llama efecto cumulativo. ¿Qué es el efecto cumulativo? Lo voy a explicar de una manera sencilla. Son cambios tan lentos que son imperceptibles, pero al cabo de los años se vuelven gigantescos. Voy a poner dos ejemplos nada más. Yo voy a visitarte, tú tienes un niño de 1 año de nacido, lo cargo, juego con él, me voy y llego a los 10 años y ya no lo encuentro. Ha cambiado tanto que no lo reconozco. Otro ejemplo: compro una casa nueva, todo está pintadito, lindo. Visito esa casa, qué hermoso está el piso, qué lindo está todo. Y a los 10 años voy a visitar esa casa de nuevo. Y ya noto que el piso está rajado, la pared está descolorida, en el techo hay pequeñas rajaduras. Ya no estaba como el primer día. Sin embargo, los que viven dentro de esa casa no se dieron cuenta del deterioro lento y paulatino que la casa fue sufriendo. Ni el padre se dio cuenta de que aquel bebé de 1 año ya tiene 12 años, porque no se dio cuenta de los cambios, porque estaba todo el día con él. De manera que estando en la iglesia nosotros no nos damos cuenta ni apercibimos cómo los cambios del mundo van repercutiendo en la iglesia y van absorbiendo principios y fundamentos. Ayer me pidieron un artículo para un periódico digital, porque en el Congreso están discutiendo la legalización quieren discutir la legalización del matrimonio gay. Y yo escribí un artículo que lo pueden encontrar en mi sitio web, que se llama Legislando contra lo Natural. Y anoche me ponía a pensar, escribí otro artículo donde el Congreso de la Nación dispuso que al mango no se le puede llamar mango porque es masculino, hay que llamarle manga. Y se ha establecido un tercer sexo, el neutro. Legislar contra la naturaleza. En vez de legislar para la convivencia, legislamos para alterar el orden establecido por Dios. Y hoy en día la iglesia se enfrenta a muchos efectos cumulativos.
que han ido destruyendo los valores del reino. Y yo pregunto, ¿viven las iglesias de hoy un cristianismo comprometido con los valores del reino? ¿Tenemos claro cuáles son los valores del reino? Hemos tratado de mantener los principios bíblicos, pero lentamente el mundo ha ido devorando valores cristianos. ¿Es en realidad Jesucristo el Señor de nuestras vidas? ¿O simplemente es una fórmula religiosa? Ayer publiqué un artículo en Facebook que habla sobre la decadencia del cristianismo, cuando una cantante dominicana declaró que se alejaba de la iglesia y se iba al mundo y no quería saber nada de los pastores, después que componía canciones, cantaba y ministraba. ¿Por qué ocurre estas cosas? Porque hemos perdido el concepto del discipulado. Y vamos a hablar del principio del discipulado. Hay 3 principios básicos que no debemos olvidar en la vida de la iglesia. Primer principio básico: el amor al evangelismo y al perdido. Dios no nos puso para entretener gente, sino para buscar al perdido. Segundo principio: el amor a la santidad y a la separación del mundo, porque no podemos servir a 2 señores. Y tercer principio bíblico: el amor al discípulo y la paternidad espiritual. El evangelismo. Yo voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo funcionaba la iglesia primitiva en el libro de los Hechos? Tenían un lugar donde se reunían para que vinieran cantantes, entretenerlos con luces y efectos especiales. No. Era una iglesia que lo que hacía es buscar al perdido. Miren, tenía una dinámica triple. 1, se juntaban en lugares escondidos para edificarse. 2, por las calles y las plazas y los templos buscaban a los perdidos. 3, los llevaban a las casas para adoctrinarlos. Por eso encontramos la palabra la iglesia en la casa. Hay algunas preguntas que podemos hacernos. Por ejemplo, ¿cómo la iglesia primitiva se le convirtieron 3,000 personas en el día de Pentecostés? Y el mismo día lo bautizaron y lo doctrinaban. ¿Cómo poder doctrinar 3,000 personas sin tener edificios, sin tener locales, sin tener institutos bíblicos? ¿Cómo hicieron ellos? Se ha puesto a investigar el método que tuvieron para poder tomar 3,000 personas, doctrinarlos y bautizarlos. No es sencillo. En el aposento alto habían 120 y algunos más que pasaron que se convirtieron, y los 3,000. Pues imagínense que cada uno de estos 120 tomó un grupo y lo llevó para un sitio. El punto de operación para la formación de vida eran las iglesias, y el secreto era el discipulado. Hoy en día miramos a la gente con el signo de dólar, ganar gente para tener diezmo, y no miramos la gente como almas que necesitan de una paternidad espiritual profunda. Hemos perdido la visión por el perdido. Mire, yo trabajo con drogadictos, tengo un programa de rehabilitación con jóvenes que nos mandan de los juzgados, vienen de las calles, de las drogas. 97% vienen de hogares disfuncionales. Muchos vienen destruidos, abusados, maltratados, despreciados. ¿Y saben una cosa?
Mientras nosotros luchamos con estos jóvenes para restaurarle una vida, las iglesias solo piensan en show, espectáculo y prosperidad. Y saben que no encuentro iglesia que vaya a apoyarnos, muy pocas. Esta mano me sobran dedos y cuento las iglesias que nos visitan para apoyarnos. No es solidaridad. Yo fui pastor en España por 12 años. El doctor conoció más o menos la obra allá. Cuando yo empecé el trabajo con drogadictos, porque la iglesia nació trabajando con drogadictos, y después formamos la iglesia de Córdoba, era tremenda la solidaridad de los hermanos. Se iban los fines de semana a hacerle comida a los muchachos, le hacían paella, lo llevaban a los cultos, lo llevaban a su casa. Un espíritu tan lindo. Eso es el espíritu de Cristo. Amor, entrega, sacrificio. Cuando hablamos del discipulado, hablamos de la formación de vida bajo un cuidado y formarlos dentro de un reino que está dentro de otro reino. La palabra reino aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Desde que empieza Jesús en la escena, el anuncio de Juan el Bautista es: el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y en todas las terminologías bíblicas está la palabra el reino. Buscad el reino, venga tu reino. El reino de los cielos es semejante. ¿Qué es el reino? El concepto de iglesia, el concepto de discipulado, el concepto de paternidad, el concepto de protección, el concepto de cuidado, el concepto de entrega. ¿Qué es el reino? El concepto de santidad. ¿Sí? Un reino dentro de otro reino. Mire, este concepto es demasiado profundo para poderlo explicar. Tengo un libro que se llama Ética, Política y Familia. Muchos pastores se meten en política y mezclan el reino de la tierra con el reino de Dios. Es como mezclar el aceite con el agua. No podemos mezclar el reino de los cielos con el reino de los hombres. Mi reino no es de este mundo. Os envío como oveja en medio de lobo. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿cuál es el concepto de reino? Separación. ¿Sí? Hemos sido comprados de nuestra vana manera de vivir. Se habla de una nueva criatura, una nueva ciudadanía. Aquí tenemos ecuatoriano, boliviano, guatemalteco, costarricense, pero en realidad aquí lo que tenemos es los ciudadanos del reino de los cielos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. El discipulado es establecer a un pueblo diferente de las demás naciones. Nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido. Esa es la iglesia. Eso somos nosotros. Y el principio básico de la separación se llama santidad. ¿Qué es santidad? Significa ser diferente al mundo e igual a Dios, porque Dios es santo. Apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Y sobre esos principios tenemos que edificar las vidas de las personas que vienen a nosotros. Y es ahí donde nace el discipulado. ¿Qué es el discipulado? El establecimiento de un reino dentro de otro reino, tomando una vida para darle forma a la imagen del Señor. Ahora vamos a definir conceptos. La palabra discípulo viene del griego metate o metate, que significa persona que vive con un maestro para aprender de su estilo de vida. Al maestro los judíos le llamaban pavi. El pavi
el maestro. No había escuelas ni universidades, ni libros de texto. El que quería aprender un estilo de vida se tenía que unir a un maestro y convivir con él. El maestro le transmitía toda la enseñanza, el discípulo servía al maestro y cuando el maestro moría, el discípulo transmitía las enseñanzas de su maestro a otro discípulo. Es una palabra que viene del concepto griego. El discipulado tiene su origen griego. Platón, Aristóteles, Sócrates tenían discípulos. Homero, por ejemplo, no escribió nada. Todos sus libros lo escribieron sus discípulos. En la cultura judía habían dos escuelas de discipulado, la de Himle y la de Shammai. De ahí nacieron los saduceos y los fariseos. Uno interpretaba la ley de forma liberal, los saduceos. Otro de forma conservadora, los fariseos. Aparece Jesús en escena y toma 12 hombres. ¿Para qué nos toma? Para formarlos. ¿Qué es el discipulado? Formar vidas de acuerdo al modelo de Cristo. En esta hojita explico muchas cosas interesantes que yo no la voy a profundizar. Pero Jesús tomó 12 hombres por 3 años, 24 horas, que equivale a 26.280 horas de convivencia. ¿Cuánto tiempo le dedicó Jesús a los 12? 26.280 horas. Durante 3 años, 24 horas. Los discípulos caminaban con él, comían con él, aprendían de él. ¿Cuál era la dinámica de Jesús para formar vida? Vamos a hacer una comparación entre la forma farisea y la forma de Cristo. Los fariseos solo se apegaban a la ley, hacían largas oraciones, se vestían de blanco, entraban a las casas a diezmarle el diezmo, el neto y el comino a las viudas. Se vestían de blanco, aparentaban algo, pero no se preocupaban por nadie. Miraban al samaritano tirado y pasaban de largo. Despreciaban al extranjero. Discriminaban a lo de Samaria. Por eso la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, te atreves a pedirme a mí agua, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan. Esa es la corriente farisaica. Jesús toma 12 hombres, no para enseñarle la Torah, ni para vestirlos de blanco, ni para meterlos en un templo, ni para que hicieran largas oraciones y exhibirse en público. Los tomó 12 horas para que caminaran con él, comieran con él, sufrieran con él, vieran con él, conocieran con él lo que es el poder de Dios. Ellos vieron cómo Jesús daba vista a los ciegos, cómo se atrevió a ir a los leprosos que no se podían tocar porque eran inmundos. Hay que conocer un poco la cultura y el trasfondo. Los leprosos eran sacados fuera de la ciudad, vivían en lugares apartados, se ponían campanitas para que cuando caminaran la gente se apartara. Nadie podía tocarlo. Tocar a un leproso significaba que te convertía en inmundo. Algo así como tocar a una prostituta o un enfermo de sida, o un drogadicto, un madero. Igualito. Y cuando venían los leprosos por el camino, Jesús, en vez de apartarse, fue al encuentro con ellos. Jesús no le huía a los prejuicios. La gente tenía conceptos errados, comía con los pecadores. El discipulado de Jesús es un discipulado vivencial, no teórico. Mi hija
vive en los Estados Unidos y es la encargada de dirigir todo el musical de Holy Land en Orlando, Florida. Y ella montó allí, remodeló todo, y hay varios espectáculos, varias dramatizaciones en vivo de la Biblia. Y una de las que más me impresionó a mí es la dramatización de la mujer adúltera, de la mujer que iba a ser apedreada. Y primero se ve a Jesús en forma dramatizada, que llega la mujer y los fariseos la querían apedrear porque fue sorprendida en adulterio. Y entonces Jesús le hace una pregunta a los fariseos. Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque todos eran adúlteros. Y en la historia hay un teatro que se llama La Casa de la Prostitución, donde hay una mujer y un hombre que tienen un negocio de prostitutas. Y claro, la mujer que fue apedreada, que iba a ser apedreada, era prostituta. Y cuando Jesús le dijo, vete en paz y no peques más, y escribió en tierra, se fue corriendo a la casa de sus amos a contarle lo que le había ocurrido. Había otra prostituta allí y empezó a contarle que Jesús no la condenó, sino la perdonó. Y entonces le preguntan los dueños del prostíbulo, los que hacían negocio, ¿y cómo sabes tú que ese es el Mesías? ¿Cómo sabes tú que es el Mesías? Entonces aparece en el fondo, en pantalla aparece la historia de ella cuando se iba a casar, que fue tomada por los soldados, violada, abusada, y a partir de ahí fue rechazada y se cambió el nombre. Como prostituta, en el drama se llamaba Lucía, y entonces ella le dice, yo sé que es el Mesías, porque nadie sabe cómo me llamaba antes de prostituirme. Ustedes me conocían como Lucía, pero el Señor escribió en tierra mi nombre, María. Y entonces dice, yo me voy con Jesús. Y entonces las otras compañeras, pues yo también me voy. Y yo también me voy a buscar a Jesús. Y los dueños del negocio se llevan la mano a la cabeza y dicen, ay Dios mío, nos arruinó el negocio este Jesús. ¿Qué es el discipulado? Cambio, transformación, confrontación, entrega, vivencia. ¿Pero qué ha ocurrido? Hemos cambiado el estilo de discipulado porque nos hemos vuelto cristianos cómodos. Ya nadie quiere ir a los hospitales, ni a las calles, ni a las plazas. Ya nadie quiere estar... Miren, hay cosas que a mí me indignan, pero me tengo que callar y tragármelo todo. Hay un hermano aquí en Honduras, no voy a decir el nombre, que se dedica a demostrar a las iglesias que han perdido el primer amor y que no tienen espíritu de discipuladores. Él se viste de mendigo, tiene una barba muy gruesa, ¿no? Y se pone bien como un haraposo. Y cuando invitan a predicar a una iglesia, él primero se sienta fuera de la iglesia como mendigo. Y nadie le para bola. Y ya lo último, cuando entró todos los miembros de la iglesia, él entra y se sienta en una banca y los hermanos se quitan del lado y se alejan. Y empiezan a murmurar. Algunos dirían, bueno, ¿y por qué el pastor no lo permite entrar aquí? De pronto, el pastor dice, ahora vamos a pasar al predicador invitado, que pasa al frente, y pasa él. Y todo el mundo se queda con la boca abierta. Y le dice, hermano, estuve afuera y ninguno me invitó a entrar. Algunos me pasaron hasta de lejos. Y cuando me senté en la banca, hasta me oyeron. Eso es el amor de Jesucristo. En realidad, somos discípulos de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Con quién comía Jesús? ¿Con quién andaba Jesús? No andaba con los ricos ni con los poderosos. Andaba con los pescadores, con los cobradores de impuestos al servicio del imperio romano.
comía en casa de los usureros, sanaba a los leprosos, iba a las casas de los humildes. Sus pies estaban llenos de polvo. Yo he ido a Jerusalén varias veces porque mi hija vivió un tiempo en Jerusalén y recorrí muchos lugares. Y sinceramente, yo digo que Jesús estaba kilometrado y kilometró a sus discípulos. Porque viajar de Jerusalén a Samaria, oigan, es como decir viajar de Tegucigalpa a Comayagua. Y no había transporte, ni tenía un burro, ni un caballo, ni podía alquilar una mototaxi. Jesús enseñó a sus discípulos a vivir austeramente. No tenían colesterol ni triglicéridos porque con esas caminatas que daban. Ahora, describiendo esto, ¿qué era el discipulado? Una forma de relación para a través de la relación formar el carácter de la persona. Es una entrega de tú a tú. Es un maestro que te toma para cuidarte, protegerte, guiarte, enseñarte y sobre todas las cosas reflejar con su ejemplo la imagen de Cristo en la vida del discípulo. Ahora vamos a ver qué discipulado tenemos en las iglesias. Yo catalogo que hay 3 tipos de discipulado. Primero, el discipulado estilo cursillo. Preparo unos libritos de que ese discípulo de Qatar, hago un cursillo de 10, 15, 20 días, se matriculan los alumnos, pagan 50 lempiras, 100 lempiras, les doy las clases, termina el cursillo, le doy un diploma que dice terminó su curso de discípulo, ya es un discípulo. Y sigue mintiendo, siendo ambicioso, viviendo para sí mismo. Se le formó el intelecto, pero no se le formó el carácter. Es el discipulado tipo cursillo. ¿Fue ese el discipulado de Jesús? ¿Se imaginan a Jesús debajo de un árbol diciendo a sus discípulos: muchachos, saquen el librito, vamos a ver la página 46. Vamos a dar una clase de cómo aprender a orar? Yo les reto, para que entiendan la metodología del discipulado de Jesús, que estudien los capítulos 9, 10 y 11 del Evangelio de Lucas. No ahorita, no, por favor, 9, 10 y 10 de Lucas. Va a ver que el discipulado de Jesús era probándolos, mandándolos, metiéndolos en situaciones para que aprendieran sobre el quehacer, la realidad del vivir. Hay algo que me llama la atención del discipulado de Jesús. No era teórico, era vivencial. Miren, Lucas es el único evangelista que no vivió con Jesús. Era médico, graduado con cultura griega. Fue el que escribió el libro de Lucas y el de los Hechos, historiador. El Evangelio de Lucas está más ordenado históricamente que los otros. Sinópticamente, Mateo escribe con mente judía, Marcos escribe con mente romana, Lucas escribe con mente griega y Juan escribe con mente de iglesia. Y cuando Lucas describe los hechos bíblicos, es más cronológico que los otros evangelios, porque era historiador y lo hizo a base de investigación. Y ustedes van a ver que en el capítulo 9 y 10 Jesús manda a sus discípulos a predicar. Primero los manda sin nada, sin bolsa, sin alforja, sin nada, sin calzado, los manda sin nada, pelados. La segunda vez ya les deja llevar algo. Y por último, ya lo último, lo llama y dice: ahora llévenlo todo, y el que no tenga bolsa y el que no tenga espada, venda su capa y cómprese una. Ahora los manda a comprarse una espada. ¿Qué sentido tiene mandarle a comprar una espada cuando él dijo que no hay que matar?
que hay que poner la mejilla. Ahora, vamos a dejar eso aparte y vamos a entrar a la parte práctica. Los mandó a predicar en el 9 y en el 10. Y en el 11 es cuando le enseñas a orar. ¿Y cómo le enseña a orar? ¿Porque le dio un cursito de oración? No. Porque Jesús en el día caminaba, predicaba y en la noche se apartaba y oraba. Y los discípulos lo miraban. El maestro iba. No los llamaba. No los obligaba. Lo miraba. Ejemplo. Y como el ejemplo cunde más que las palabras, le dijeron los discípulos en Lucas capítulo 11, versículo 2 y 3, Maestro, ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos? ¿Por qué le pidieron que le enseñara? Porque los vio. El discipulado se basa en el ejemplo. No hay que dar cursos de oración. La oración es un curso, es un estilo de vida. El amar no es un curso, es una experiencia con el que es amor. El servir no es sino un compromiso. Entonces el discipulado es un estilo de vida. No es un cursillo. Segunda forma de discipulado, el discipulado estilo clase. Yo tengo unos discípulos y los cito los lunes para dar una clase. Me compro un libro de homilética, de oratoria, de teología y le empiezo a dar enseñanza bíblica, enseñanza. Estamos el lunes o cada 15 días una clase se va y está. Ese es el discipulado estilo clase. Y el tercer discipulado es el estilo bíblico. ¿Cuál es el discipulado estilo bíblico? Va más allá de una simple acción, de una simple lección, de una simple vivencia temporal. Es cuidado, atención, protección, entrega, compromiso y preocupación. Por eso que la Biblia le llama paternidad espiritual. Pablo le dice, podréis tener muchas nodrizas, pero en Cristo Jesús yo os he engendrado. Engendrar, dar forma. La vida viene de Cristo. La formación depende de nosotros. Dios hace la obra por la fe y yo hago la obra con el testimonio. Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué es un discipulado? Es la forma de preocuparme por la necesidad de aquella persona que Dios puso en mi camino, por el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El próximo, el cercano. Es aquel que tú vas a visitar un hospital y no tiene a nadie que lo consuele. Y te interesas por él. Y no solamente va a hacer una oración para salir del apuro, sino que le va a poner agua en sus labios, le va a secar el sudor, le va a tomar la mano. Ese es el amor. Muchas veces la oración es una forma de evadir la responsabilidad. Hay gente que sufre, está sola. Ir a un hospital, ayudar a un necesitado y verlo solitario, sediento, abandonado. Darle el evangelio no es darle una palabra, es darle el amor. Y el amor está en ti, en el cuidado, en la atención, en la preocupación. Cuando uno tiene discípulos, ya hace discípulo, uno se desvela, se desvive, siente una carga, una pasión. Hay una palabra muy linda que nace de la pasión, se llama compasión. Una pasión que te compunge a una entrega, a un sacrificio,
a un desprendimiento con pasión. La Biblia nos enseña el modelo de discipulado en el libro de Filemón. Cuando quieran saber qué es un discipulado, léanse Filemón. Discipulado es buscar a aquel perdido donde quiera que esté y darme a él hasta que el Espíritu lo haga nueva criatura, y después que nueva criatura, preocuparme por él para que crezca en la palabra. Pablo estaba preso. En su Bartolina o celda le cayó otro preso llamado Onésimo. Onésimo se le había escapado a Filemón y le robó. Y lo capturaron y lo metieron preso. En la misma celda que estaba Pablo. Y Pablo empezó a dar el evangelio. Y lo empezó a discipular. A discipular en la prisión. Para discipular no hay que ir a una iglesia. Hay que tener a Cristo en el corazón. Y Onésimo se convirtió. Y le dieron la libertad. Y Pablo se quedó preso. Pero antes de irse, Pablo hizo una carta para su hijo espiritual. Porque al fin y al cabo, a quien se le escapó Onésimo también era discípulo de Pablo, se llamaba Filemón. Y entonces le manda una epístola a Filemón para que reciba a Onésimo y lo perdone. Y miren, hay un versículo que dice: aquí te lo envío, ya no como esclavos, sino como hermanos. Y si algo te debe, ponlo en mi cuenta, si te atreves, porque tú también te me debes. Ejemplo de discipulado. Ese es el ejemplo de un discipulado. Entonces yo pregunto, ¿asimilamos en la iglesia que discipular es un compromiso de paternidad con aquella persona que Dios puso en nuestro camino? ¿O simplemente adaptamos a la persona a nuestras posibilidades, le damos la palabra y lo dejamos? ¿Saben por qué la calidad de los cristianos es tan mala en las iglesias? Por el concepto que tenemos de iglesia. No voy a andar mucho porque no tengo tiempo, pero vamos a analizar un concepto bíblico sencillo. ¿Qué es un pastor en el sentido comparativo? O sea, literal. Es una persona que tiene un rebaño de ovejas, ¿verdad que sí? Ok. ¿Dónde anda el pastor? Con el rebaño. ¿Pueden cerrar el rebaño en un establo como los cerdos y criarlo allí? No. Porque la oveja, si no se cría en libertad, se atrofia. ¿Cierto? ¿Lo saben, sí o no? La oveja tiene que vivir suelta, porque no son como los cerdos. Los cerdos, cuanto más los encierran, más se engordan. Las ovejas, cuanto más la encierra, más se atrofian. Entonces, tiene que tener rebaño suelto. Y las ovejas conocen el olor del pastor. Y por eso siguen al pastor. Porque el pastor huele a las ovejas. Pero en el rebaño, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Llevar a las ovejas grandes al pasto verde. Pero ¿quiénes dan leche y quiénes paren en el rebaño? ¿El pastor? ¿Quiénes son las que? ¿Qué concepto de iglesia? Yo preparo personas para que se multipliquen y den leche, y mientras yo les doy alimento sólido, ellos dan la vianda y la leche espiritual no adulterada a los que van ganando. Ahora bien, el concepto de iglesia es un concepto
bien definido en Pablo cuando habla a los corintios en el concepto de cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? La unidad de miembros con miembros que funcionan bajo la ejecución de la cabeza. ¿Sí o no? Quiere decir que esta mano, para poder coger ese púlpito, este pedestal, tiene que ayudarle todo el cuerpo. Aquí tiene que moverse el pie, el hombro y lo coge. El cuerpo es un conjunto de miembros sujetos unos con otros que se van edificando según la función de cada cual. Está claro en Corintios capítulo 14. No hay miembro inferior ni miembro superior. Y los que parecen menos decorosos, como los órganos genitales, los cubrimos más y los protegemos. Porque de ellos depende la especie. Y cuando un miembro se atrofia, se enferma, todos los miembros los van a ayudar. Que te salga un muñero para que tú veas cómo te va a doler todo el pie. ¿Y qué hace todo el cuerpo? Va en auxilio de la uña para arreglarla. Y si por casualidad tiene una diabetes y se te pudre la pierna, tienen que cortártela. Porque si no cortan la pierna podrida, se pudre todo el cuerpo. ¿Y qué más? Concepto de iglesia bajo el concepto de cuerpo. Sujeción. Donde esté uno, estamos todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Por ejemplo, una ilustración. ¿A quién se le ocurre? Se levanta en la mañana para ir a coger el bus. Llega a la esquina del bus y de pronto descubrió que se le quedó la mano en la cama. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿O se le quedó la pierna en la cama? ¿Verdad que da risa? ¿Cómo es posible que seamos un cuerpo como iglesia y el hermanito Pedro se enfermó, lleva 2 semanas sin venir, se murió, de la tercera semana preguntamos ¿dónde está? Y cuando lo vamos a buscar ya lo enterraron. ¿Cómo es posible que en una iglesia un hermano tenga necesidad y nadie se entere? ¿Cómo es posible que un hermano sufra y nadie se entere? ¿Ven que no somos un cuerpo? Entonces, ¿qué es la iglesia que no tiene discipulado? Una carnicería. Una pierna por allá, un brazo por allá, el hígado por aquel lado y la cabeza sabe Dios dónde está. Si somos un cuerpo, tenemos un mismo sentir. Vamos en una misma dirección. Estamos sujetos los unos a los otros. Tu problema es mi problema. Cada uno cuida al otro para que el otro cuide al otro. Y así formemos las células que forman un cuerpo para formar un conjunto y tener poder. Discipulado, unidad por coyuntura, unidad por ligamento, unidad por amor, unidad por principio. No podemos vivir como iglesia ignorando la necesidad de los hermanos. Hay cosas que me rebelan, me indignan. Hay pastores que viven bien como millonarios y tienen hermanitos pasando hambre. Y le diezman como los fariseos hasta la menta y el eneldo y el comino. Qué tristeza. A veces hay un hermano grave en la iglesia y no hay quien le vaya a dar una transfusión de sangre. Y nadie se quiera desvelar. Y yo a veces juzgo cosas y con esto voy a terminar. Yo leí un libro, le voy a dar el nombre del libro, Más grande que el amor, escrito por Og Mandino. No sé si alguno lo ha leído. Ese libro me hizo llorar cuando llegué a la parte de una monja católica llamada la Madre Teresa de Calcuta. Og Mandino fue a hacer una investigación sobre la miseria
de los enfermos y leprosos en Calcuta, que van a la orilla del río de Ganges a morirse porque están desahuciados. Y la Madre Teresa mandaba a recogerlos y lo llevaba a una casa llamada el mortuorio, lugar en que se iban a morir, para que no murieran en la orilla de los ríos Ganges. Y Osmandino quedó impresionado por eso. Y le pidió una entrevista a la Madre Teresa y le preguntó: Madre Teresa, ¿y qué sentido tiene que usted recoja a los moribundos de la orilla del río y lo traiga aquí para morirse, si de todas maneras se van a morir? Hijo mío, no hay nada más triste en la vida que morirse solo sin tener a alguien a tu lado que te eche una mano y te dé amor. Y después le hizo una segunda pregunta: hermana Teresa, y al ver tanta miseria y tragedia, ¿usted no se deprime? Y le contestó: hijo, cuando hay tanta miseria y dolor, no podemos darnos el lujo de deprimirnos. Esa respuesta me impactó. Y yo descubrí algo que lo escribí en un libro que ya lo publicó Unilit, pero se agotó. Sí. No hay mayor manifestación de la falta de amor que el egoísmo. Y no hay mayor evidencia del egoísmo que encerrarnos en nosotros mismos. Solo se deprimen los egocéntricos. El que vive para los demás no se puede dar el lujo de deprimirse. Por eso, hermanos, el discipulado no es una teoría, no es una enseñanza, es un estilo de vida, es un darse, es un entregarse, es un desprenderse, es no dormir por aquel que estás cuidando y que quiere llevarlo a Cristo, es sentir el dolor del que sufre, es sentir la alegría del que se goza, es olvidarte de ti mismo y tomar la primera condición para ser salvo. ¿Cuál fue la primera condición que puso Jesús para ser salvo? Niégate a ti mismo. Punto. Y Pablo lo aprendió muy bien, porque dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ustedes tienen un reto, un compromiso, un ministerio de salud integral. No solamente atender al enfermo, sino ustedes se parecen al Ministerio de Relaciones Exteriores de los países. Ustedes le extienden el pasaporte para que puedan irse a gozar con el Señor al cielo. Somos los que preparamos el camino para comparecer delante del Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración y después hacemos preguntas y respuestas. Padre, yo te doy gracias por este grupo de hermanos y hermanas que tienen un ministerio, Dios, para alcanzar a aquellos que están en los hospitales, en los lugares necesitados, para discipular a los abandonados y desposeídos, porque al fin y al cabo tú viniste a buscar la escoria, escogiste lo que no es para deshacer lo que es. Despierta en nosotros una visión de discipulado diferente, no de teoría ni de conocimiento, sino de entrega y de sacrificio. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo predicando tu palabra y enseñándoles que la pongan por obra. Ayúdanos, oh Dios, en nuestra misión sanadora, doblemente sanadora,
Porque no solamente buscamos la salud del cuerpo, sino del espíritu y del alma. Porque una cosa sabemos: separado de ti, nada podemos hacer. Gracias. Amén. Bien.